Pregunta número 6. Dado las funciones f y g tales que te dan las dos funciones, acá lo que nos pedían la pregunta es hallar la regla de correspondencia de la función g de x. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Primero tenemos que comparar. Como profesor, acá yo tengo la función f de x y acá yo tengo la función f en función de g de x. Entonces, lo que está acá dentro de los paréntesis, ¿qué son? Son iguales. Es como que yo te diga, profesor, un ejemplo, acá yo tengo f en este caso de 3. Profesor, ¿x cuánto vale? X vale 3 y yo ¿qué hacía? Simplemente reemplazaba y efectuaba en este caso. Simplemente esa operación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero los igualo y luego reemplazo. f x función g de x. Entonces, ¿x cuánto vale? Simplemente x vale ¿qué? G de x. Y yo voy a reemplazar. Fíjate acá. Acá coloco en este caso una flechita. ¿Y qué es lo que voy a escribir? Voy a escribir lo siguiente. ¿Con qué número sigue? 2. Ahora, en vez de x, ¿x cuánto vale en este caso acá? X vale, profesor, g de x. Ah, ya, muy bien. ¿Qué más sigue? Más 7. ¿Y eso a qué sería igual? Menos 8x más 5. Profesor, este es más 7, pasa a otro lado con menos 7, entonces esto sería 2 veces ¿qué? La función g de x va a ser igual menos 8x más 5 menos 7. 2 veces ¿qué? La función g de x, ¿a qué va a ser igual? Menos 8x más 5 menos 7, ¿qué sería acá? Menos 2. Luego saco mitad, mitad, mitad. ¿Y cuánto vale en este caso la función g de x? La función g de x en este caso estaría determinado menos 4x menos 1. Porque este 2 está multiplicando, pasa a otro lado a dividir. Simplemente lo que nosotros hemos hecho es una división directa. Primero lo primero. Tienen la función f de x y tienen la función f en función de g de x. Igualas las funciones f, entonces los que está acá dentro, estos dos son iguales. Entonces, x cuánto vale, g de x, y simplemente reemplazo acá. Entonces, voy a escribir dos veces que x, que escribo g de x, porque x cuánto vale, g de x. Vuelvo a repetir, función f, lo que está dentro de los paréntesis son iguales y reemplazo. Dos veces g de x más 7 es igual a menos 8x más 5. Sumando, restando. Esto escribo normal, más 5 menos 7 sale menos 2, esto está multiplicando, pasa a otro lado a dividir, 8 entre 2 sale 4, y 2 entre 2 sale 1. Y esto sería la función g de x, y esto es lo que me pregunta. Simplemente es la regla de correspondencia. No hay nada del otro mundo, simplemente era una pregunta básica, y nos vamos con la pregunta 7. Pregunta número 7. Determine la regla de correspondencia de la función f si se sabe que te dan estas dos funciones. Profesor, pero en la pregunta anterior, por ejemplo, te daban ambas funciones f y f. Acá te dan gf y acá te dan g. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Simplemente voy a tener que reemplazar. Entonces, profesor, yo escribo, mira, f, paréntesis, en vez de g de x, voy a escribir 4x menos 2. ¿Correcto? En vez de g de x estoy reemplazando. Cierro y este es igual a 4x menos 1. Profesor, ¿y cómo efectúas eso? Esto de acá, para hacerlo un poquito más sencillo, esto de acá le igualas a una constante t, o una variable t. Entonces, ¿qué es lo que vas a escribir acá? T, ¿a qué va a ser igual? T va a ser igual en este caso ¿a qué? A 4x menos 2. Acá la cuestión en este caso es despejar x en función de t. ¿Cómo en función de t? Este es menos, pasa a otro lado, sumando. Y este 4 pasa al otro lado a dividir. ¿Y esto a qué sería igual? A x. Entonces, profesor, vuelvo a escribir acá. F en función de t es igual 4. Pero en vez de escribir x, ¿qué escribo? Paréntesis, escribo t más 2 sobre 4. ¿Correcto? En vez de x escribo 3 más 2 sobre 4 menos 1. ¿Qué es lo que pasa? Se va, se va. Entonces la función f en t, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a t más 2 menos 1, va a ser igual a t más 1. ¿Correcto? Hasta ahí no hay nada del otro mundo, simplemente lo primero que he hecho es reemplazar la función g de x, que vale ¿cuánto? 4x menos 2 acá. Esto es igual a una variable t. T es igual a 4x menos 2. Despejo x en función de t, menos a otro lado más, multiplicando, dividiendo, y luego esto reemplazo. Como esto es t, 4, 4, en vez de x reemplazo t más 2 sobre 4, se van los 4, más 2 menos 1 me sale más 1.
Y profesor, ahí queda claro, porque acá en este caso, ¿qué es lo que vas a hacer? Acá escribes f de t, este es igual a t más 1. ¿Y qué es lo que te preguntan? Halla la función x, f de x. Entonces, ahora x ¿cuánto vale? X vale t. Entonces, donde veas t, ¿qué reemplazas? X, ¿qué? Más 1. Y eso sería todo para la pregunta número 7. Y vamos a resolver la pregunta número 8. Pregunta número 8. En cada caso determine analítica y gráficamente si la función dada es inyectiva. Para que una función en este caso sea inyectiva tiene que cumplir dos casos, la verificación geométrica y la verificación analítica. Es por eso que te dice analítica y gráficamente o geométricamente. Correcto, vamos a tener que dibujar. Primero me da la alternativa A, que es f de x es igual a raíz cuadrada de x más 4. Primero en este caso vamos a recordar, vamos a copiar de nuevo en este caso para A. F de x, este es igual a la raíz cuadrada de x menos 4. Yo pregunto, siempre lo que está dentro de una raíz en este caso tiene que ser x menos 4 mayor o igual que 0. Entonces x en este caso menos otro lado más, x tiene que ser mayor o igual a 4. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Que el dominio en este caso para la función f, ¿de dónde abarca? Desde 4 cerrado, punto y coma, hasta donde, hasta el infinito positivo. ¿Y usted cómo sabe que va al infinito positivo y cómo no va al infinito negativo? Porque x es mayor a 4. ¿Y dónde están los valores mayores a 4 en una recta numérica? ¿En la derecha o en la izquierda? Los mayores a la izquierda y los mayores a la derecha y los menores a la izquierda. Hay que tener en cuenta ello. Profesor, ¿y esto de acá nos va a ayudar? Bueno, en realidad simplemente le hemos hallado nomás, para no perder la costumbre, el dominio. Pero lo que nosotros nos están preguntando es si la función es inyectiva. Y para que una función es inyectiva tiene que cumplir dos condiciones, como te vuelvo a decir, la verificación geométrica y la verificación analítica. ¿Correcto? Y bueno, lo primero vamos a graficar la función. ¿Por qué? Porque graficando la función ya tú te puedes dar una idea en este caso si cumple o no, si es o no es inyectiva. ¿Correcto? Lo vamos a graficar en esta parte de acá. Esto de acá sería x. Esto de acá sería y. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que vas a tener en cuenta acá? Vamos a tabular. Tabular significa en este caso que vamos a reemplazar valores, ¿correcto? ¿Y qué valores en este caso va a ser? Los valores en este caso de x, a ver si cumple la condición. Primero, x, si x vale 4, ¿dónde estaría? Acá está 1, acá está 2, acá está 3, acá está 4. Si x vale 4, mira, acá. Esto de acá en este caso estaría determinado, esto sería y. Y es igual a la raíz cuadrada en este caso de ¿qué? De x menos 4, ¿correcto? Yo pregunto, si x vale 4, 4 menos 4, 0. Raíz cuadrada de 0, 0. ¿Cuánto vale y? 0. Entonces, acá está el punto. El punto que es 4,0. ¿Qué significa eso? X vale 4, y vale 0. Profesor, ¿y si x vale 5? 5 menos 4, 1. Raíz cuadrada de 1, 1. Entonces, ¿y cuánto vale? 1. Acá estará 5 y acá estará 1. Ese es el punto 5,1. ¿Correcto? Profesor, ¿y otro valor? A ver, otro valor. Si x vale 8, 8 menos 4, 4. Raíz cuadrada de 4, 2. 5, 6, 7, 8. Y por acá estará el 2. En este caso estará por acá. Y esto de acá sería así, ¿correcto? Esto sería el punto 8,2, ¿correcto? Y así se va hacia el infinito. Por eso, si tú te das cuenta, el dominio en este caso de f es desde 4 cerrado hasta el infinito positivo. Acá tú ves 4. De acá, si tú ves de acá hacia la derecha, agarra todos los valores de x positivo. Es por eso que va hasta el infinito positivo. Ahora, profesor, borre un poco esto porque no lo vamos a usar. Los que sí en este caso es que nos va a tener que tener en cuenta lo siguiente, ¿correcto? Coloco 1 y vamos a verificar de manera geométrica su inyectividad.
Ahora vamos a determinar si la función es inyectiva o no. Entonces, ¿qué es lo que vamos a colocar? Verificación geométrica de inyectividad. Inyectividad. ¿Y qué significa esto, profesor? Acá, bueno, por esta vez lo voy a escribir todo para que tú te des cuenta en este caso si por qué es lo que estoy diciendo, ¿correcto? Como toda recta horizontal, que interseca a la función o a la gráfica en este caso, ¿no? Perdón, lo voy a borrar bien. A la gráfica de la función. ¿Qué función es? F en un solo punto que se dice que la función es inyectiva. ¿Y por qué, profesor, le escribe en mayúscula? No entiendo eso, lo que he dicho, lo que he escrito, nada. Como toda recta horizontal que interseca la gráfica de la función fx en un solo punto, la función es inyectiva. ¿Y eso qué quiere decir? Simplemente son palabras, profesor. Por eso le he graficado. Recta horizontal. Tú puedes trazar por acá una recta horizontal así, mira. Tú puedes trazar otra recta horizontal por acá. Tú puedes trazar cuantas rectas horizontales lo que tú quieras y solamente ¿qué va a pasar? Va a chocar en un solo punto. Y cuando choca en un solo punto, quiere decir que la función es inyectiva. Ah, ya, a eso se refiere la verificación geométrica de inyectividad. Claro, para que tú verifiques en este caso geométricamente o gráficamente qué es lo que tú tienes que hacer, simplemente lo que tú tienes que hacer es dibujar. Dibujas la gráfica bien y solamente basta que choque en un solo punto y ya antemano es inyectiva. Profesor, y si choca en dos puntos o más, no es inyectiva, pues sí. Solamente para que sea inyectiva tiene que chocar en un solo punto. Si choca en dos o más, ya no es inyectiva. Ah, ya, profesor. Muy bien, gracias. Lo voy a tener bastante en cuenta. Está bien, hijo. Así tiene que ser. Y ahora nos vamos, en este caso, acá hago una separación. Y ahora vamos por la verificación analítica. Coloco acá. Verificación analítica de inyectividad. Muy bien. Entonces, para que una gráfica, en este caso, una verificación analítica de inyectividad, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta? Tiene que tener en cuenta, en este caso acá, lo siguiente. ¿Correcto? Primero, en este caso, que x1 y x2 pertenezcan, en este caso, al dominio de la función f. ¿Correcto? Tal es que, ¿qué es lo que se tiene que tener ahí? Lo primero, profesor, la función f de x en este caso, ¿cómo estaría terminado? Acá escribo, f de x a mí me dan de dato que es igual a la raíz de x menos 4. ¿Correcto? Eso es lo que tú tienes que tener en cuenta ahí. Ahora, profesor, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tendrías que escribir esto, que f de x1 tiene que ser igual a f en este caso de x2, ¿correcto? Entonces, si por A por B se logra demostrar que x1 es igual en este caso a x2, la función ¿qué sería? La función sería inyectiva, ¿correcto? Gráficamente lo hemos determinado y sí cumple. Ahora vamos a ver analíticamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? X cuánto vale acá, x1 reemplazo, x cuánto vale acá, x2 y reemplazo. Entonces, ¿cómo sería esto? Esto sería la raíz de ¿qué? De x1 menos 4 es igual a la raíz de ¿qué? De x2 menos 4.
Eso para eliminar en este caso una raíz cuadrada, que es lo que hace, simplemente en este caso elevas al cuadrado, esto se va, esto se va, esto se va, esto se va, y ¿qué es lo que tienes acá? Obtienes en este caso que x1 menos 4, este es igual a x2 menos 4. Si este es menos, pasa a otro lado más, antemano estos se anulan, entonces ¿qué determinamos? Que x1 es igual a x2. Llegamos a la conclusión en este caso que estos dos son iguales, por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que es inyectiva, ¿correcto? Esto se trata la verificación analítica y la verificación geométrica o gráfica. Como te vuelvo a decir, todo es con la gráfica. Y con eso estamos resolviendo la alternativa 8A y vamos a resolver ahora la alternativa 8B. Ahora lo que vamos a determinar en este caso es la verificación gráficamente inyectividad y la verificación analítica para la alternativa B. Si tú te das cuenta, la alternativa B en este caso es la función g de x. Y por eso tiene esas barritas. Esa barrita me indica que es valor absoluto. Por eso este tema de funciones es un poco engorroso, mucha teoría, una que otra cosa. Bueno, al comienzo sí, pero luego poco a poco, mientras va resolviendo, ya como que las cosas se hacen un poco más fáciles, jóvenes. Lo único que sí tienen que tener en cuenta es bastante su teoría. Con su teoría en este caso se determina todo. Primero, profesor, en una función valor absoluto, que es lo que nosotros podemos decir, no hay restricción en este caso para los valores de x, el dominio en este caso de la función g, en este caso serían todos los reales, ¿correcto? Eso es lo que tú tienes que tener en cuenta. Profesor, ¿pero el dominio vamos a utilizar acá? No. Lo que sí vamos a hacer es graficar, ¿correcto? Vamos a graficar y vamos a tabular a la vez. Tabulamos y graficamos. Perdón. Ahora sí. Graficamos en este caso nuestro plano cartesiano. Ahí vamos. Ahí está, hasta mi perro me está diciendo, a lo rápido por favor. Y vamos a colocar en este caso la función g de x acá al costado. Ahora, profesor, estamos en una función valor absoluto y vamos a tener en cuenta bastante lo siguiente. Mira, lo voy a volver a escribir acá. G de x va a ser igual, valor absoluto sería 2 menos x, ¿correcto? Ahora, profesor, la función g de x acá va a estar determinada por dos cosas. Primero, recordar en este caso un valor absoluto a, en este caso va a ser igual a b. ¿Qué puede ser? Que a sea igual a b o a sea igual a menos b, ¿correcto? Ese es el concepto básico en este caso de una función valor absoluto, del valor absoluto, perdón. Ahora, ¿qué es lo que nos vamos a tener en cuenta? Esto de acá va a ser positivo siempre en cuando lo que está ahí adentro, o sea 2 menos x, sea mayor o igual que 0. O también puede ser negativo siempre en cuando lo que está ahí adentro, 2 menos x, sea menor a 0. ¿Correcto? Tienes que tener bastante cuidado cuando tú por ahí vas a hallar funciones en base de valor absoluto. Entonces acá en este caso la función g de x, ¿cómo estaría determinado? Esto lo escribo igualito. 2 menos x, punto y coma, menos pasa al otro lado más. 2 tiene que ser mayor o igual a 2. Y profesor, ¿cómo sería acá? Acá hago la distributiva de signos. X menos 2, punto y coma. Este menos pasa al otro lado más. X tiene que ser mayor a 2. Eso sería la función en este caso. Así sería, claro. Porque esto de acá nos va a determinar bastante al momento de hacer la verificación analítica. Ahorita tal vez te marearás en hacer esto. Profesor, vuélveme a explicar, no entendí. Primero, tienes la función valor absoluto y lo tienes acá. El concepto básico de valor absoluto, cuando el valor absoluto de A sea igual a B, esto puede ser que A es igual a B
o A es igual en este caso a menos B. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta? Que lo que está acá adentro, cuando es positivo, entonces esto de acá va a ser mayor o igual a 0. Y cuando esto, en este caso, el valor que está dentro del valor absoluto, perdón, disculpe, y ya pasó. Y ahora, este valor que está entre el valor absoluto, le colocas negativo cuando en este caso el valor que está entre ellos sea menor a 0. Acá simplemente lo que he hecho yo es la distribución de signos. Acá en este caso lo he copiado igual. Este es menos x, pasa a otro lado con más. Este es menos, pasa a otro lado con más. Y ahí tiene diferentes intervalos. Ahora, profesor, con eso ¿qué vamos a hacer? Esto de acá, como te vuelvo a decir, nos va a ayudar más adelante en la verificación analítica. Ahorita lo que vamos a hacer es graficar. Pero antes de graficar, tabular. Vuelvo a escribir en este caso acá la función g de x va a ser igual 2 menos x. Disculpen, acá no es un paréntesis, esto tiene que ser en barrita, valor absoluto. Ahora, ¿esto qué es? Esto es y. Este es igual en este caso 2 menos x. Ah, ya. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Voy a graficar. Profesor, una pregunta. Si x vale 2, ¿cuánto vale y? 0. 2 menos 2, 0. Valor absoluto de 0 es 0. Ah, ya. Entonces, acá copió 1, 2. Entonces, este punto, ¿cómo va a ser acá? 2,0. Ah, ya, profesor, así sería. Claro. Ahora, profesor, ¿y si x vale 0? ¿Qué sería acá? Acá sería 2. 2 menos 0, 2. Valor absoluto de 2, 2. Ah, ya. Entonces estaría por acá. 1, 2. Este puntito de acá valdría 0,2. Siempre tienes que tener en cuenta que un par ordenado, x, y, primero son los valores de x, luego son los valores de y. Primero es el valor de x, luego es el valor de y. Ahora, y otro punto, profesor, acá. Si x vale 4, 2 menos 4, menos 2. ¿Valor absoluto de menos 2? 2. Ah, ya, entonces el otro punto estaría, acá sería 3 y acá sería 4. Acá, en este estaría, acá estaría 4,2. ¿Correcto? ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Una función valor absoluto es de esta manera y de ahí es de esta manera. Ah, justo está yendo de esta manera. La función valor absoluto es como una B de vaca, ¿no? Como dicen, ¿no? Ahí está. Y entonces ahora ya hemos tabulado, hemos graficado y ahora vamos a hacer las verificaciones tanto geométricas como analíticas. Ahora, lo que nosotros vamos en este caso a determinar sería nuestra primera I, es la verificación. Verificación geométrica de inyectividad. ¿Y cómo estaría determinado eso? Mira, como en toda recta horizontal, lo vuelvo a escribir, que interseca a la gráfica de la función, ¿qué función es? G, en 2 puntos. Profesor, ¿en 2 puntos? ¿Cómo es eso? ¿No era 1? Ahorita te voy a decir. Por lo tanto, la función no, esto mejor lo escribo, no es inyectiva. ¿Por qué, profesor? Nos vamos a la gráfica. Toda recta horizontal. Acá. Esto es de la manera horizontal. Lo hago así. Mira. Acá intersectado y acá intersectado. Intersecta en 2 puntos. Solamente para que sea inyectiva tiene que intersectar en un solo punto. Si es en 2 puntos, no es inyectiva.
Por lo tanto, la verificación geométrica me dice que no es inyectiva. Y ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a determinar en este caso de manera analítica. Miren, ¿cómo sería esto? Hago acá simplemente el gusanito y esto de acá, escribo I2. ¿Qué dice I2? La verificación analítica de inyectividad. ¿Cómo sería eso, profesor? Lo primero en este caso hay que colocar la teoría para luego en este caso resolver. ¿Te parece? Sean x1 y x2 valores de x o elementos en este caso, elementos del dominio de la función g, tales que, ¿qué es lo que tiene que ser en este caso? Que acá g de x1 tiene que ser igual a g de x2. O sea, en pocas palabras, si demostramos en este caso que x1 es igual a x2, de antemano es inyectiva. Pero si no se logra la igualdad, no es inyectiva, ¿correcto? Si logramos la igualdad, es inyectiva. Si logramos en este caso que x2 es diferente de x1, no es inyectiva, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta acá lo siguiente. Reemplazamos. Primero, en este caso, la función g de x, ¿cómo es? La función g de x es valor absoluto de 2 menos x. Profesor, ya, sería así. Entonces, x1 ¿cuánto vale? X ¿cuánto vale? x1, x ¿cuánto vale? x2 y reemplazan de esta manera. Entonces acá sería valor absoluto de 2 menos, en vez de x, ¿qué voy a escribir? x1, cierro, abro, 2 menos, en vez de x, ¿qué voy a escribir? x2 y cierro. ¿Te acuerdas cuando hemos hecho los anteriormente en este caso, como para qué intervalo va todo ello? Ahora, de nuevo te voy a volver a explicar, ¿correcto? La función en este caso g de x, ¿cómo estaría determinado? Valor absoluto de 2 menos x. Lo voy a volver a hacer para que se entienda por una segunda vez. Entonces la función g de x, acá colocas, primero, concepto básico, como te vuelvo a decir, de valor absoluto. Cuando tengas valor absoluto de a es igual a b, acá salen dos cosas. ¿Qué sale? Que a es igual a b o a es igual a menos b. ¿Correcto? Hay que tener en cuenta bastante ello. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos sacar los valores acá positivos, o sea, 2 menos x. Pero acá tienes que tener en cuenta que lo que está dentro, que 2 menos x va a ser y mayor o igual a 0. ¿Correcto? Son valores positivos. O puedo obtener también el valor negativo, o sea, 2 menos x, en la cual 2 menos x tiene que ser menor a 0. Entonces, ¿qué escribo? Acá escribo la función g de x. Sigo. ¿Esto acá qué sería? Acá sería 2 menos x y acá sería x menos 2. Simplemente, ¿qué es lo que he hecho acá? Distributiva de signos. Y acá simplemente lo que yo tengo que acomodar es lo siguiente. Menos otro lado más. Y ahora x. Y este es menos otro lado más. Entonces menor a x. ¿Correcto? Profesor, eso es lo que tú tienes que tener en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que podemos decir acá, profesor? Mira, sí, antes de resolver todo esto, sí, estos dos acá es lo que vamos a tener en cuenta. Sí, x1 es menor o igual a 2, esto lo tomo como x1. Y, disculpen, en este caso están vendiendo papayas ahí, disculpen. Y 2 tiene que ser menor en este caso a x2. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Profesor, no entendí esto. ¿De dónde salen estos valores? Primero, en este caso, lo que está acá en la parte superior es x1 y lo que está en la parte inferior en este caso es x2. Siempre va a ser así. Es que lo estoy resolviendo de esta manera porque tiene que cumplir estos dos. Entonces, acá escribo se tiene. Porque no es de frente colocar, operar, no es así. Tiene que haber en este caso un proceso, tiene que haber un procedimiento, un camino, como se dice. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos dicho acá? Que x1 es de ser menor o igual que 2.
Como x1 va a ser menor o igual que 2, entonces ¿para dónde tiende? Tiende para la izquierda. ¿Tiende para dónde? Para los negativos. Como va a tender para los negativos, entonces quiere decir lo que está acá adentro va a cambiar. ¿Correcto? ¿Qué va a hacer acá? Acá va a ser menos. Entonces, este valor absoluto, ¿cómo va a salir acá? Acá va a salir 2 menos x1. Este negativo, ¿qué usted lo colocó ese negativo, profesor? Lo vuelvo a decir, como acá me dicen que x1 es menor o igual de 2. ¿Y de dónde ha salido esto, profesor? De acá. Mira, si tú te das cuenta, está al revés nada más. Le he girado. ¿Y esto de dónde salió? De acá. Uno va a ser x1 y el otro va a ser x2. Como acá x1 va a ser menor o igual a 2, ¿para dónde tiende? Tiende para la izquierda, tiende para los negativos. Como tiende para los negativos, es por eso que al momento en este caso de desarrollar el valor absoluto le coloco el signo negativo delante. Ah, ya más. Ahora sí ya te entendí por qué sale el negativo. Y profesor, ¿y acá cómo sería? Como x2 es mayor a 2, como x2 es mayor, ¿dónde están los números que son mayores a 2? El 3, el 4, el 5, el 6, el 7 en el plano, en la recta numérica, están para la derecha. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Para la derecha, ¿quién están? Los positivos. Entonces, a él no le cambio signo, simplemente lo dejo igualito. 2 menos x2. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Acá vamos a hacer distributiva. ¿Qué va a hacer acá? Menos 2 más x1, este es igual a 2 menos x2. Y este es menos, pasa a otro lado más, entonces x1 es igual a 4 menos x2. Y ahora yo te pregunto, llego a este punto. Entonces, profesor, ¿qué es lo que podemos decir? ¿Llegaste a que x1 sea igual a x2? No llegué, profesor, llegué a otra cosa. Por lo tanto, en este caso, ¿qué podemos decir acá? Que x1 va a ser diferente en este caso a x2. ¿Por qué son diferentes? Porque no logras la igualdad, llegas a esta regla de correspondencia. Son diferentes. Si x2 vale en este caso un valor, entonces x1 va a ser otro valor. ¿Correcto? No llegaste en este caso a demostrar lo que es la igualdad, por lo tanto la función no es inyectiva. No es inyectiva de manera gráfica y no es inyectiva de manera analítica. Y así estaríamos demostrando en este caso para el ejercicio B de la pregunta 8 y nos vamos a la pregunta número 9.